Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Mónica Macei, soy socióloga, profesora efectiva de inglés en la Escuela Técnica Superior de Melo, en el Bachillerato de Deporte, y también directora del Liceo número 2 de Melo. Acá también vamos a tener que trabajar un poquito. Pensemos cómo llegamos todos hoy aquí. ¿Qué cosas hicimos? Seguramente enviamos algún mensaje a alguien diciendo nos encontramos en tal lugar. Seguramente alguien lo contestó. Deben de haber recibido algún mail para responder a algún inspector o algún trabajo para hacer. Algo de comunicación en todas estas horas que nos llevaron hasta llegar aquí. Actos de comunicación han sucedido. Y todos los que estamos aquí tenemos muchas cosas en común. Estamos preocupados, pero también ocupados de resolver problemas o cuestiones pedagógicas de la parte educativa, evidentemente. Y para ello buscamos herramientas. Venimos aquí a ver si acá tenemos alguna herramienta más de todas las que hemos experimentado hasta ahora que nos pueda dar un mejor resultado, un resultado diferente. Todos vinimos en el fondo con una idea de cómo se puede mejorar o cómo se puede cambiar. Otra de las cosas que seguramente sucedió es que no llegamos solos, vinimos acompañados. Y aquí están reunidas todas las voces que son necesarias para ese cambio. Están reunidos los estudiantes, están reunidos los docentes, están las autoridades, está la comunidad educativa. Todos involucrados en temáticas que no son inherentes a nuestro trabajo profesional. ¿Qué hace la red entonces? Nos invita a pensar, a reflexionar, a hacer y sobre todo nos dice los aprendizajes, siempre y cuando consideremos al alumno como foco central de los centros educativos, el quehacer de la institución se vale porque ellos están allí, cómo empoderar sus aprendizajes y cómo ser de esos alumnos más competentes. Bien, aquí tenemos una herramienta, la comunicación. Quisiera referirme por un momentito a una experiencia personal como estudiante, desde que fui estudiante hasta llegar a ser un profesional de la educación. Como estudiante en mi carnet de la escuela hace muchos años, decía Mónica charla mucho. Ya cuando pasé al liceo, el carnet, la elaboración allí de mi juicio era un poquito más largo y decía Mónica charla mucho y ya casi que la máquina lo escribía porque ya sabía el final. Eso perjudica su aprendizaje. Fue hace muchos años, muchas cosas han cambiado. Después, como estudiante de profesorado y quienes hemos hecho el profesorado en el interior, todos sabrán que nuestros profesores de didáctica general han sido los directores de los institutos de formación docente. Entonces, cuando tuvimos la primera clase con Hortensia en el Instituto de Formación Docente de Melo, Hortensia llega al salón de clase y dice, muchachos, esto es re sencillo. Didáctica es re sencillo. Solamente llegar a la clase, mirar a los alumnos y decirles, ¿qué quieren hacer? En ese momento, Mónica, que todavía era muy charlatana, susurró desde el fondo, si yo le pregunto a mis alumnos qué quieren aprender, y quedó un gran signo de interrogación. A eso Hortensia contestó, Mónica, te escuché, el día que tú seas capaz de escuchar a tus alumnos, la educación sin dudas habrá cambiado. Eso me acompañó desde ese día
y durante toda mi carrera profesional como docente. ¿Cómo cambió? Cambió porque salí a buscar con otros colegas, con directores, con inspectores, cómo era que tenía que dar yo mis clases, cómo llegaba yo a escuchar a los chiquilines. También los inspectores me han enseñado, y en esas largas charlas hemos concluido que muchas condiciones deben darse para que ocurra esto, pero que es posible y que a la diversidad hay que atenderla con mayor oferta, que no se trata de ajustar a los sujetos, sino que se trata de diversificar la oferta a los sujetos. Ha cambiado sin dudas entonces el rol del docente. Y más adelante, cuando veamos un video, ustedes van a apreciar con certeza cómo la docente maneja la escucha con sus alumnos. También, si observan detenidamente, podrán ver cómo ese centro educativo es habilitante para que sucedan las cosas que tienen que suceder. Entonces, sin dudas, el rol docente ha cambiado. Ahora el educador busca educar a sus alumnos para el desarrollo humano integral. ¿Qué significa eso? Que educamos en las emociones. Queremos tener alumnos felices. Entonces tenemos que bajar un poquito la importancia que tienen las calificaciones. Queremos además consolidar la identidad nacional y hacerlos partícipe de un mundo globalizado. También queremos educarlos para la democracia, para la productividad y para el crecimiento. Como este rol ha cambiado, buscamos distribuir equitativamente conocimientos, competencias y habilidades necesarias para la integración social. Recordando que la educación es el único organismo estatal con cobertura en todo el territorio nacional, como ningún otro lo es. Sabemos que ya no se trata de transferir información, ya no se trata de que los alumnos retengan información. Educar es mucho más que enseñar, es ser. Entonces, ¿cómo se es en este mundo cambiante? Es saber comunicarse de manera efectiva, coherente, a través de una variedad de estilos, de modalidades, de herramientas, de manera que los alumnos puedan construir mensajes para múltiples audiencias. Y la red nos brinda herramientas para evaluar esas actividades. No olvidemos aquí todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ya les había mencionado que en un video vamos a ver más adelante una experiencia muy rica. Permítanme también presentarles a Joaquín García, alumno del Liceo número 1 de Atlántida, que participó de las actividades que hoy viene a contarnos. Desde su mirada como alumno, ¿cuál fue su experiencia? Les va a encantar. Y como dice Fulan, si todos aquí tenemos tantas cosas en común, si todos estamos ocupados del cambio que queremos transitar, si lo estamos transitando y lo queremos profundizar, tenemos el espacio. Entonces la red es una invitación a hacerlo. Como dice Fulan, la educación que tengamos en el futuro será la educación que seamos capaces todos de construir. Muchísimas gracias.